Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rose. Hoy vamos a realizar el cambio de nuestro filtro de aire de nuestro BMW. Vale, pues lo primero va a ser quitar los tornillos que tenemos aquí, ¿vale? En la zona de la entrada. Como veis es un destornillador Torx, un T20, ¿vale? Así que vamos a proceder a quitar el tornillo. Quitamos este primer tornillo y también vamos a quitar dos tornillos que tiene justamente aquí en cada esquina, ¿vale? Que también son Torx. Como veis, este es el primero. Y aquí está el segundo. Pues como veis, ya están quitados los tornillos. El primero, el segundo y el que está justamente aquí encima. Así que ahora vamos a proceder a quitar lo que es toda la zona de la entrada y del flexible. Ya que está, como podéis ver, es muy sencillito de quitar, ¿vale? Este es el flexible. Bueno, pues ahora vamos a proceder a quitar los dos tornillos que sujetan nuestra caja del filtro del aire, ¿vale? Como veis son estos dos y vamos a usar un vaso del 10 y nuestra carraca. Vale, pues como veis ya hemos quitado nuestros tornillos, ¿vale? De la caja del filtro y ahora vamos a proceder a quitar lo que es nuestra abrazadera que va al manguito de la admisión. Entonces podemos usar un destornillador plano o podemos usar una carraca con un vaso del 6. Así que vamos a ello. Vale, pues como veis ya lo hemos aflojado, ¿vale? Ya se puede extraer fácilmente. Lo que también tenemos que hacer es quitar los soportes, ¿vale? De estos tubitos. Como veis llevan unas gomas y van enganchados aquí a la caja del filtro. Entonces tenemos que retirarlos hacia atrás. Y también lo que tenemos que quitar, como veis aquí, es el medidor de masa de aire, ¿vale? Simplemente es esta tapita, ¿vale? Quitar la goma y debajo está lo que es el sensor. Quitarle las patillas y extraerlo. Y ahora este, podéis ver, tengo aquí una junta, una goma, ¿vale? Así que la extraemos y aquí está nuestro sensor, ¿vale? De medidor de masa, así que simplemente le quitamos las patillas que lleva ahí y lo quitamos y ya podremos extraer nuestra caja del filtro del aire. Bueno, pues como veis ya tenemos quitada la caja del filtro, ¿vale? Pues ya hemos quitado los tornillos, así que simplemente los traemos y aquí dentro tenemos el filtro del aire viejo. El anterior también de la marca MAN, ¿vale? Como veis la referencia 1361 y vamos a proceder a sustituirlo. Bueno, pues ahora ya es muy sencillito para quitar nuestro filtro viejo, ¿vale? Tenemos aquí un tetón que es el de soporte, simplemente sería tirar hacia arriba, ¿vale? Y luego ir sacándolo, le vamos empujando con el destornillador plano, ¿vale? Y ya saldría nuestro filtro del aire. Poco a poco, como veis, ¿vale? Y ya está quitado. Y ahora poner el nuevo será exactamente lo mismo, ¿vale? Introducir el cabezal uno con otro y luego nuestro tetón de soporte, ¿vale? Como podéis ver aquí, el tetón lo tenemos que introducir aquí y ya se quedaría sujeto.
Bueno, como veis, ya está cambiado, ¿vale? Y ahora ya simplemente sería volver a montarlo, volver a poner nuestra caja, apretar los tornillos Torx y volver a colocarla. Y ya para finalizar, simplemente volver a montar lo que es la entrada, ¿vale? Con su flexible que está aquí, ajustarle el tornillo y también que quede bien enganchado, ¿vale? En esta zona de aquí de la entrada, con los dos tornillos Torx. Pues como veis, ya lo tenemos montado y habéis podido comprobar lo sencillo que es cambiar el filtro del aire del BMW gasolina. En este caso no vamos a cambiar el habitáculo porque lo tienen cambiado hace poco. Ya lo pudisteis ver en el vídeo anterior del BMW Diesel, cómo se quita. Simplemente los tornillos de ahí encima, cambiar el filtro del habitáculo y volver a cerrar. Pues este ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darnos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.